Dios te bendiga y bienvenido a Podcast Shema. Mi nombre es Marielis y hoy nos acompaña Joycibet Santos. Joycibet Santos y nos acompaña porque tenemos en podcast una edición muy especial, ya que este año Podcast Shema cumple 4 años de aniversario. Así que tenemos con nosotras una de las primeras, si no la primera, líder de Podcast Shema. Algo así. Un trabajo complicado de definir, pero lo puedo explicar. Ok, pues más adelante lo vamos a saber. Así que vamos a hacerle una serie de preguntas a Joycibet y vamos a comenzar con la primera. Joycibet, ¿cómo nace la idea de crear el podcast Shema? Pues el podcast Shema surge en mi segundo año de universidad, que fue del 2019 al 2020. Yo en ese momento era líder de la revista Kerigma. Y pues yo estudio comunicaciones desde que estoy en grado 10 porque estudié en una escuela especializada. Cuando llego a la universidad, que empiezo, además de en mi iglesia, estaba sirviendo pues también en la confra en distintos aspectos, ya sea las redes sociales, las revistas y demás, me había surgido la idea de hacer un podcast, pero lo descarté porque realmente la revista salía una semana sí, una semana no, era mucho trabajo y a la misma vez estaba de co-líder de publicidad, porque ese año como lo hicimos es que el líder de publicidad, que era Cristian para ese tiempo, Cristian Rosado, él hizo como un core de líderes dentro del comité y dentro de esos líderes estaba yo como líder también de Kerigma y pues teníamos como que todo lo que hacíamos lo hacíamos en conjunto y trabajábamos en equipo. Y entonces, como tenía tanto en las manos, además de pues la universidad, la iglesia y todas las cosas que uno tiene como joven universitario, piché a la idea. Luego, en una reunión del comité de podcast, no recuerdo si fue en diciembre o en enero, creo que fue diciembre, terminando el primer semestre, Jonathan, que es uno de los primeros locutores del podcast, él dio la idea de hacer un podcast de la revista. Y originalmente cuando desarrollamos la idea es que fuese la revista Kerigma en audio. Era la idea original del podcast, porque sabíamos que pues no a todo el mundo le gusta leer y pues a veces como que había contenido bien chévere que tal vez la gente no consumía tanto como nos hubiese gustado y pensamos como que en desarrollarlo así. ¿Qué pasa? Yo le dije, pues nada, vamos a desarrollarlo. Fue como Dios diciendo, no, esto hay que hacerlo, porque también pues ya Jonathan, que también era líder de otro comité de servicios, como que ya fue la insistencia de Dios. Y yo, pues nada, vamos a hacerlo, pero vamos a ver cuándo se puede. El punto es que pichamos un poco la idea porque estábamos bien cargados con un montón de cosas que estábamos haciendo y luego en marzo pues llega la famosa pandemia gracias o debido al COVID. Y en ese momento fue que yo supe que era el tiempo. Y yo, bueno, es el tiempo de Dios. Literalmente hay muchas cosas que hemos tenido que soltar porque ya no estamos presencial. A la misma vez, pues, en cuestión de redes sociales y de las revistas tenemos mucho más trabajo todavía porque era la forma de comunicación para ese tiempo. Todavía no se habían implementado como que por seguro, porque todos estábamos, ok, ¿qué va a pasar con Confra? No se habían implementado los Zooms, como tal vez más adelante ya estaba todo. Sí hubo Zooms, pero había muchas cosas que era a través de las redes, más que nada. Así que nada, nosotros creamos lo que se conoció después como el Media Team, que era la unión entre el comité de publicidad, el comité de podcast y todos aquellos que quisieran ayudar. Y luego se le unió a ese team lo que fue el comité de, perdón, dije podcast, era publicidad y Kerigma, y luego se le unió lo que vendría a ser entonces el comité de podcast, y de ese media team fueron también la gente que salió para trabajar en podcast. Aunque podcast surgió como un comité hijo, por así decirlo, de Kerigma, porque fue la idea principal, estoy hablando un montón, discúlpame. Bueno, es un podcast para hablar. Como surge, como que era como este comité hijo, realmente todos los que estaban en Kerigma automáticamente pasaron a estar como parte de podcast. Yo como que no les di oportunidad a decidir. Fue como que, ok, mira, esto es una nueva responsabilidad del comité de Kerigma. Así que, pues nada, empezamos a trabajar, unimos a par de gente porque hicimos como un mensaje general también para el chat de Confra, explicando más o menos la visión por encimita. Y luego de que hicimos el chat oficial, hicimos una primera reunión, escogimos el tema, cómo es que se iba a correr, que se corría muy, muy diferente a cómo se corre ahora el podcast, y pues así es que surgió.
básicamente. No sé si cogí todos los puntos importantes. No, sí, me parece muy interesante que la idea principal era como buscar otra manera de que la revista Kerigma llegara, e incluso podría ser buena idea en algún momento como que traer esa idea original y hacer un collab con Kerigma muy interesante que nunca se me había ocurrido. Así que para los próximos líderes de podcast esa es una buena idea. La segunda pregunta, y creo que es la pregunta más difícil de las 6 que tenemos aquí escrita, es ¿qué es Podcast Shema para ti? Pues Podcast Shema, pues, ¿cómo les digo? Pues realmente podcast tiene un lugar especial en mi corazón. En mis 5 años que estuve en Confra, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en distintos comités, y aunque amo unos comités inmensamente, aunque todos son importantes, este tiene un lugar especial diferente porque fue como que ese proyecto bebé que como que Dios encomendó en mis manos y en las del equipo, porque obviamente no fue un trabajo sola mía, no es un mérito de Joyce y Beth, sino es un mérito del comité, del equipo de trabajo que Dios creó ese año. Así que como que nuestro bebé, como que eso es podcast, como que ese proyecto que Dios nos encomendó, y para mí es especial que ahora que se cumplen 4 años del podcast, que todavía como que haya, entonces exista, que no fue como que algo que pasó y se esfumó, sino que hubo personas que amaron también lo que Dios estaba haciendo a través de este comité y se unieron y pues siguen compartiendo el evangelio en este medio. No, y sé que va a seguir porque lo que Dios pone en los corazones no es temporero, sino que Dios lo apoya de manera especial. Y hablando de lo especial que es para ti el podcast, ¿qué aspectos de la vida Dios transformó mientras trabajabas en este comité? Pues, como te dije, yo había pichado un poco la idea cuando se me ocurrió, porque tampoco es que tenía ya el plan, sino se me ocurrió y yo dije, no, es muy complicado, y lo descarté. Y luego cuando Jonathan vuelve y lo trae, es como que, bueno, tal vez es lo que Dios quiere. Y pues creo que una de las cosas que aprendí desde muy al principio, que es cuando Dios quiere y son los planes de Dios, no lo que yo quiera ni los planes míos, porque pues no es mi obra, es la obra de Dios. Creo que una de las cosas principales desde el principio que Dios trabajó fue eso. Y también algo que estaba hablando con Michael es que al principio realmente decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer ahora que estábamos virtual? Entonces todos separados, no nos podemos ver. En algunos momentos era básicamente ilegal casi vernos porque estaba el toque de queda. Después depende de las tablillas, qué días podía salir, qué días no. También estaban los riesgos de salud y demás. Y creo que fue como que esa creatividad y esa cuestión de resolver conflictos. Como que eso fue una de las cosas que Dios más trabajó conmigo. Ahí es como que esto es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos y cómo vamos a utilizar esas herramientas para cumplir lo que Dios nos está exigiendo ahora mismo? Me parece interesante que hayas dicho que este podcast te enseñó a entender qué es cuando Dios quiere y cuando Él quiere y punto, porque esa fue otra de las cosas que he aprendido lo que ha pasado del año mientras soy líder de podcast, porque yo recuerdo que cuando llegó ese momento de la asamblea y yo era la única nominada para el comité y trataron de nominar a otras personas y Natalia Rivera, actual líder de servicio, levantó la mano y dijo, no, es que yo siento que no se debe nominar más nadie porque es que el Espíritu Santo me está diciendo que Mariel es la que debe ser la líder. Yo por dentro estaba gritando, no, por favor, no quiero ser yo. ¿Por qué? Porque había recibido otras 3 nominaciones y de esas 3 que decidí aceptar el podcast, yo le estaba orando a Dios diciéndole, Señor, puede ser cualquiera de las otras, pero podcast yo no la quiero. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué no la querías, Mariel? Y pues, porque yo sabía que podcast requería que yo hablara, y a mí no me gusta hablar. A mí me puedes mandar cualquier cosa menos hablar no me gusta. Y cuando salí electa como líder de podcast, yo dije, no puede ser, la que menos le gusta hablar en toda la confra, le toca liderar un comité que lo que exige es que hables un montón. Pues fue como que aprender a aceptar la voluntad de Dios y aprender a entender cuáles eran sus planes para conmigo, como ahora que se supone que pasa la otra pregunta y sigo hablando. Pero sí, es parte de la conversación. Sí, no, pero los planes de Dios son perfectos, aunque a veces uno no lo entiende. La pregunta número 4. ¿Recuerdas de qué trató el primer podcast en el que participaste y cuál fue la experiencia? ¿Cómo fue?
Pues voy a aprovechar esa pregunta y voy a responder una pregunta que no está, que es cómo grabábamos, cómo se daba, tú sabes, esa cuestión del podcast en medio de la pandemia. El primer podcast en el que participé, de alguna forma, fue en el primero, participé en los primeros podcasts. Pero luego en el primer podcast que fui locutora como tal, que estuve hablando, participando así activamente, que la gente podía escuchar mi voz, fue en el número 6, que lo buscamos casi ahora porque no me acordaba cuál había sido. Pero desde el principio se hizo como una breve introducción, como que este es Podcast Chema, somos el podcast de la Confra de la Universidad de Puerto Rico, se explicaba la visión de la Confra, el para, y pues ese era mi voz, que ya, gracias a Dios, pues Dios va moldeando, tú sabes, y poniendo cosas nuevas y ya no está, pero si buscan esos primeros episodios, pues van a escuchar el intro bien chévere de esta voz que no es para nada muy profesional, y con mis 500 muletillas que ya misma yo misma me he dado cuenta que ya he dicho como 500 veces. Pero en ese fue el primero que participé, además de cómo lo estaba organizando, la forma en que lo organizamos fue que habían 5 equipos. Estaba el equipo de locución, así que todos los que estaban dentro del comité, los que querían hablar, estaban ahí metidos. Estaba el equipo de edición, que eran los que le tocaba editar. Estaba el equipo de publicación. El equipo de publicación se encargaba de hacer como que todo el contenido, la arte, el anuncio para las redes sociales, de escribir el caption, de actually publicar el podcast tanto en YouTube como en los distintos, ¿cómo se dice? Los sitios donde se streaming, entonces Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, todo eso. Estaba el equipo de guiones, que era un equipo que se encargaba de redactar el guión y otras personas eran los que lo decían, o sea, por eso eran equipos diferentes. Pero eso fue al principio, después nos dimos cuenta que era más factible si el que iba a hablar lo preparaba, porque ya tenía el material más, tú sabes, más, lo entendía más, había pasado tiempo en la investigación, era como más responsable de la parte del locutor, pues hablar de algo que había investigado. Y el otro equipo era el equipo, no me acuerdo cuál era el nombre, creo que era de organización, déjame ver si lo tengo aquí en algún lugar, creo que sí. Era el equipo de administración. Y el equipo de administración era el que se encargaba de seleccionar los temas para los podcasts, decidir quiénes iban a estar trabajando en cada uno de los podcasts, cuándo es que se tenía que grabar, cuándo se tenía que publicar, y como que iban organizando ese timeline. Eventualmente nos dimos cuenta que aunque eran geniales estas ideas de los equipos, no funcionaban y no era lo que requería por lo que estábamos trabajando para hacer. Después eso pues se modificó. Pero estando en estos equipos, pues yo era parte esencial, por así decirlo, del equipo de administración, porque era la que lo estaba dirigiendo. Y entonces aprovecho para responder de cómo es que se grababa en pandemia. Pues mira, teníamos una llamada de Meet, de Google Meet. Estábamos en una llamada de Google Meet, cada uno en sus casas. Teníamos la computadora, la llamada de Google Meet, con audífonos. Entonces, y ahí, con audífonos, estábamos hablando por Google Meet. Y grabábamos la llamada de Google Meet. Pero esa llamada de Google Meet no es el audio del podcast. Esa llamada de Google Meet es para que los de edición se pudiesen dejar llevar cuál era la secuencia de la conversación, qué pasó aquí, qué pasó acá. Entonces, cada uno en sus casas tenían que tener un teléfono, ¿verdad? Porque no teníamos equipo, ninguno de nosotros en nuestras casas. Teníamos un teléfono, preferiblemente con un micrófono, pero la mayoría no tenía micrófono, y si lo tenían eran de los audífonos que ya estaban usando para el Google Meet. Y muchas veces se grababa, poníamos el teléfono a grabar con los audífonos en el Google Meet y cada cual grababa su audio aparte. ¿Por qué lo hacíamos así y no usábamos el mismo audio del Google Meet? Por la señal. Sí. La señal se iba muchísimo, como estábamos en pandemia, el internet estaba sobresaturado. Y entonces recuerdo que José Mercado específicamente tenía muy mala señal en su cuarto. Entonces, en todas las demás partes de la casa estaba su familia y estaban hablando, ¿verdad? Actividades familiares que uno hace en su casa, cocinando, viendo televisión, lo que sea, eso había mucho ruido.
pero si se iba a su cuarto donde había más silencio, no había señal y no lo podíamos escuchar. So, José fue una de las personas que fue un poco retante encontrar cómo lograr que ese audio saliera bien. Y aunque él salió en un montón de episodios al principio, pero lo manejamos, de ahí salieron muchos bloopers, nos reímos muchas veces porque en medio de la grabación, pues como que de repente entraban los papás a los cuartos, la familia, y como que interrumpían un poco el proceso, pero realmente era parte del proceso del podcast pandémico. Y también eso permitía que aquí también yo participe de esta forma, que como cada cual estaba grabando su audio aparte, esos primeros podcasts fueron, aunque se escuchan como conversaciones normales, fueron interrumpidos. ¿Qué quiere decir esto? No, este tema, qué sé yo. No, dilo de nuevo. Tú sabes, para eso mismo que dijiste, dilo de nuevo, porque como que no se pudo grabar bien, o pasó esto, o no se entendió. Trata de decirlo con otras palabras. También era como si yo desde acá, que simplemente estaba en la llamada, pero no era locutora, yo les decía, mira, ¿qué tal si añaden este detalle? Eso me recuerda este versículo, y como que también pues le iba dando como que un poquito de feedback o de cosas que yo entendía que serían buenas para enriquecer la conversación. Así que ese proceso pues no es como ahora que grabamos y entonces es fluido. Ese tiempo no era como un Frankenstein. Entonces después los de edición nos amaban muchísimo porque ellos se sentaban con el Google Meet con todos los 500 audios aparte, a tratar de montar y arreglar los audios lo más que podían, porque la calidad del audio como tal no era la mejor, y entonces tampoco es que ellos eran súper profesionales, sino que estaban descubriendo a la misma vez que nosotros descubríamos cómo hacer lo que era. No, y eso me responde a la pregunta de por qué los primeros podcasts son más que audio y no video, porque ellos ustedes en el Google Meet. Sí. Google Meet, no dije mal. La realidad es que al principio, no recuerdo, yo creo que sí, que ya existían los podcasts en video, solo fue hace 4 años, o tampoco es que fue hace muchísimo. Pero creo que estábamos bien enfocados en la idea de que fueran como que podcasts. Tú sabes, un podcast es audio, y nos habíamos enfocado en eso, y también estaba la dificultad pues de que no teníamos forma de grabar, y aunque grabáramos el Google Meet, pues uno se veía en oscuro, otro la cámara estaba apagada porque si no la señal no le daba para poder escuchar lo que decían. Otros estábamos así todos despeinados, porque pues en pandemia uno siempre estaba despeinado. Y pues sí, era un poquito retante tratar de grabar, pero sí fue una de las conversaciones que surgieron. Oye, deberíamos como que o invertir en una cámara, en micrófonos, poder, tú sabes, como que realizar un setup donde podamos ir a grabar. Como que fue una de las ideas que surgieron, pero al momento pues no se podía. Pero gloria a Dios que Dios ha suplido, porque realmente si venimos a ver podcast todavía no tiene como que el equipo, la cámara, el micrófono, pero a lo largo de los años siempre ha visto un líder que de la nada, mira, yo tengo la cámara, yo tengo el trípode, yo tengo el micrófono. De hecho, este semestre voy a aprovechar este momento para testificarlo, porque nunca lo he testificado así en público. Te he dicho más que a ciertas personas en específico. Yo recuerdo que cuando a mí me selecciona el líder de podcast, luego de haber peleado con Dios porque yo no quería hablar tanto frente a una cámara, comencé a decirle al Señor, ok, tú me pusiste aquí, ¿qué yo voy a hacer para grabar? Yo no tengo cámara, yo no tengo micrófono, yo no tengo nada. ¿Qué yo voy a hacer para grabar si el comité en específico no tiene una cámara? Un día mi papá se levanta de la nada y me dice, Marieli, tú necesitabas una cámara, ¿verdad? Y yo, sí, yo la necesitaba. ¿Cuánto dinero tienes? Y yo, bueno, papi, tengo ahorrado literalmente $400. Yo no sé cuánto va a costar esa cámara, pero yo tengo $400 en mi cuenta, que eso es comprarla y quedarme con $0. Y él dijo, ok, vamos. Y vinimos de se iba a Best Buy. Y allí fuimos a comprar una cámara. Cuando la fuimos a buscar, yo estaba pensando en una Canon que tenía mi amiga y que le había costado aproximadamente pues $400 y pico. Y como papi me dijo, si te falta un poquito, yo te lo pongo, pues yo como que, ok, nos vamos con esa cámara. Cuando llego allí y comienzan a orientarme, me dicen que no podía hacer esa cámara porque esa cámara literalmente te graba 11 minutos y te tumba el video. Y un podcast mínimo dura como 20 minutos. Y yo como que, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la cámara más económica que tienes de video? Y me enseñan una cámara de $800.
Y yo, esto está el doble de mi presupuesto, señor, ¿qué yo voy a hacer? Si no solamente cámara, también necesito micrófono, y si voy a usar una cámara, voy a necesitar en algún momento un trípode, ¿qué voy a hacer? Y fue como que bien frustrante para mí porque yo decía, Dios, ya estoy aquí, yo creía que ya estaba todo hecho, que de alguna forma Dios había suplido para comprarla, y no, no es así, me frustró un montón. Y de la nada papi viene y me dice, vamos a hacer algo, yo te voy a comprar la cámara, tú vas a comprar el trípode y el micrófono con tu dinero. Que literalmente, evaluando el dinero del trípode y el micrófono, eran como $200, me daba perfectamente y me sobraba. Y yo estaba en negación, yo decía, Señor, no, yo no quiero que mi papá me compre esta cámara, él como que ha gastado un montón de dinero en mí, él es un padre esforzado, yo lo amo con toda mi alma, pero yo no quiero que se esfuerce tanto por una cámara que sí es para trabajar para ti, pero no es algo que yo necesito, es algo que se necesita para el comité. Porque mi papá tiene que hacer tanto esfuerzo por eso. Y estaba como que bien sentimental de que yo no quería acceder a la cámara. Y no solamente la cámara, él me dijo, no te preocupes por la cámara, también te voy a comprar un cover para la cámara. Y yo, esto es demasiado, señor, yo no lo puedo acceder. Y estoy en la fila con el micrófono, con el trípode, casi llorando porque estaba desesperada. Y la señora del frente se voltea y me dice, joven, ¿yo qué? Y ella me dijo, ¿tú sabes qué? Tú le pides demasiadas veces a Dios que te supla. Tú le has orado demasiadas veces a Dios para que supla las necesidades que tiene para tú trabajar para su obra. No te niegues a sus bendiciones. Si tu papá te quiere comprar esa cámara, si tu papá te quiere comprar ese cover, deja que te lo compre. Yo literalmente me aguanté las lágrimas porque detrás estaba mami y yo no quería que ella se enterara de que esa era una de mis preocupaciones. Y fue como que, perdóname, Señor, y gracias porque de alguna forma u otra tú me estabas enseñando de que si era tu voluntad de que yo estuviera aquí, si era tu voluntad y que ibas a suplir para el material, y yo como una hija cabecidura no lo quería aceptar. Así que si estás viendo este podcast y de alguna forma estás pensando en que no sabes y no entiendes la voluntad de Dios para con tu vida, o no sabes si de alguna forma Dios va a suplir tus necesidades, créeme que el Dios al que servimos es un Jehová Jireh, un Jehová proveedor, y donde quiera que Él te ponga su mano, obrará a tu favor. Ya estás ánimo. Amén. Nada. Entonces, la sexta pregunta. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que no están seguros de si entrar o no al comité? Pues que entren. Punto, concisa. Entren, ya, entren al comité. La realidad es que yo creo, hace como un año y medio, tuvimos un retiro en Confra y el predicador estaba hablando y yo decía, wow, ese soy yo, porque él decía, yo decía, Dios mío, él está hablando como si estuviera contando, tú sabes, mis reacciones a las cosas. Uh-huh. Y sí. Cuando Dios me manda a hacer cosas, yo entro en esta cuestión de Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo no sé hacer esto. Tú sabes, el pensamiento de todo el mundo, ¿cómo yo lo voy a hacer si no sé? O no tengo los recursos o whatever. Pero a la misma vez, yo soy tipo como que, pues dale, vamos a hacerlo. Pero entonces, a veces como el predicador decía eso mismo, que él decía, ¿cuán difícil puede ser? Que hay que hacer eso, yo lo hago, ¿cuán difícil puede ser? Puede que sea bien difícil, pero se puede, tú sabes, se puede aprender, se puede hacer las cosas. Así que, ¿cuán difícil puede ser? Tal vez sea mucho, pero si Dios te está llamando y tú sientes esa inquietud de unirte a este comité o a cualquier otro, o hacer algo para Dios que Dios te puso en el corazón, hazlo. Sí, es importante orar, ser prudente, saber cuándo es el tiempo de Dios, pero si ya tú sabes que el Señor te está inquietando para este tiempo, para hacer X o Y cosa, hazla. Como dice mi pastor, la obediencia a medias o la obediencia a destiempo es desobediencia. Así que vamos a encargarnos de obedecer a Dios porque al final del día Él es el que mejor sabe y Él sabe por qué hace las cosas con nosotros y en el momento que las hace. No hubiese sido tan brutal para Marieli esa experiencia de conocer a el Dios que provee y el Dios que hace lo imposible posible y hace que las cosas aparezcan y que las tenga cuando las necesita, si no hubiese accedido a ser líder de podcast cuando no tenía nada. Porque si ella dijo, pues Dios, dame un break, déjame este año ahorrar para comprar las cosas y al año que viene voy a ser líder de podcast, realmente no es que Dios no hubiese suplido igual, pero no hubiese sido un testimonio tan impactante como el de ahora, porque dio un paso de fe. Así que te invito a ti también a dar ese paso de fe. No, Perdón, es que las 5, pero termina, perdón. Chis, las 5, se estaba en la pregunta número 5. Es que estoy emocionada por responderla, pero anda, perdóname.
No, yo también al principio pensaba que quizás ser parte del podcast podía llegar a ser aburrido y difícil y como que ansioso, como que estar detrás de una cámara, hablar frente a ella, como que mucho trabajo y realmente no, grabar para podcast es divertido. Estoy pensando de quizás no tengo que cortar tanta risa para que la gente vea realmente que es divertido todo lo mucho que se ríe detrás de cámara y que la planificación tampoco es tan complicada porque tú lees, te informas y luego fluyes y hablas como lo harías con cualquier persona, como lo harías con un amigo, como lo harías con Dios. Así que vamos a la quinta pregunta que te emociona tanto. Pero antes de que la lean, de que hagan la pregunta, quiero aclarar que ahorita cuando ella se echó a reír y yo hice como que no puede ser, es que ya hemos grabado esa parte como 10 veces porque se sigue riendo, yo tengo tolerancia por si acaso, es que pensé que íbamos a empezar de nuevo y ya llevamos mucho tiempo. Pero sí, tenemos mucha para ver aquí. Sí. La pregunta número 5. ¿Cuál entiendes que es y seguirá siendo la misión de Podcast Shema? Pues mira, en esa primera reunión que tuvimos por Google Meet o por Zoom, no recuerdo cuál de los dos, los que estaban interesados en pertenecer al podcast, nosotros teníamos tres objetivos, que eran alcanzar vidas, educar y nutrir. Era alcanzar básicamente a aquellos que nunca han escuchado hablar de Jesús, o si han escuchado hablar de Jesús, pues no tienen a Dios en su corazón, tal vez no han dado ese paso de decir, no han dado ese paso de decir, oye, yo necesito a Dios. Educar, ¿por qué? Porque todo lo que era pensado para el podcast era basado en la palabra. De hecho, que traje la Biblia para leer de dónde sale el nombre del podcast, pero lo digo ya mismo. Todo lo que hacemos es basado en la palabra y era como que alcanzar a aquellos que no lo conocen todavía, los que ya lo conocen, poder, tú sabes, como que educar de lo que nosotros hemos aprendido, no pretendemos saberlo todo, pero de lo que tenemos poder dar y también nutrir a las personas. Y eso hacía como que la palabra ven, como que alcanzar vidas, educar y nutrir. Y eso era como que el objetivo era ven a donde al podcast, ¿no? Ven a Jesús. Y eso era como que era la meta, la misión, y creo que todavía, porque al final del día todo lo que hacemos, aunque sea gracioso, aunque sea interesante, aunque sea un poco más serio, todo lo hacemos para eso, para alcanzar a las personas y edificar la iglesia, que al final del día, como dice Efesios 4, para eso están los dones y básicamente todo lo que hacemos es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sé que no está ahí escrito, pero ¿de dónde sale el nombre del podcast Shema? Porque se llama Shema. Pues, si no lo saben, en Confra usualmente pues se escoge como que esta visión del año y es como que el lema por el que estamos hablando todo ese año, ¿verdad? Hay distintas series que hablan de distintos aspectos, pero ese año la visión era Shema. Shema es una palabra en hebreo que está en Deuteronomio 6, 4. Perdón, como que se me fue porque pensé que era el 5 y yo, espérate que esto no es. El 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sabemos que este es el mandamiento más importante. Entonces, cuando aquí, según lo que recuerdo que hablábamos en Confra, le dábamos mucho peso a esta palabra Shema, a esta cuestión de oír, que no se quedara solamente en una cuestión de oír, sino que se llevara, tú sabes, a la obediencia. Si aquí me dice que oiga, o sea, la palabra está haciendo el énfasis de que oye, Shema, que es la palabra que se utiliza aquí en hebreo, aquí nos aclara que Dios es nuestro Dios y que solamente uno, o sea, no son distintos dioses, Él es uno. Y luego dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y luego Jesús habla de este pasaje y dice que el primer y más grande mandamiento. Así que tenemos que oír, y no tan solo oír de que pues hubo ahí como que, qué sé yo, ahora mismo hay pajaritos afuera y tal vez lo estamos oyendo pero no le estamos prestando atención, sino como que entonces escuchar la palabra y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y esa era la cuestión que se estaba hablando en el año. Así que cuando nos reunimos a decir cómo se va a llamar, también deberíamos tener como, no sé si todavía lo usan, tal vez no,
como un gancho, como se me olvidó cómo se llama, como se me olvidó el nombre, wow, me gradué de comunicación y no recuerdo cómo se dice. Como un slogan, para el podcast, y básicamente era Podcast Chema, y entonces todo el bagaje que eso significaba para nosotros los confraternos en ese momento, que todos estábamos bien conscientes de lo que estábamos hablando en Confra ese año. Podcast Chema, y era básicamente de la inercia a la acción. Sí, de la inercia a la acción. La inercia es algo que, pues, que está quieto, tú sabes, cuando no se está moviendo, no hay movimiento. Y pues como que cuando hacemos Chema, cuando oímos, cuando escuchamos y decidimos obedecer a Dios, pues de esa, ¿cómo decirlo? Ese momento que estábamos quietos, pues ahí nos accionamos a qué? A hacer la voluntad de Dios y obedecer. Qué bonito. Así que de modo conclusión, podcast El Bebé de Confra, porque literalmente creo que es el último comité que se creó de Confra. Es un proyecto muy especial, un proyecto muy especial que ha sido respaldado por Dios. Me honra que hayas estado con nosotros porque me has enseñado también un montón del comité que yo no sabía, y sé que muchas personas que vean este video tampoco lo conocían y se lo están disfrutando con nosotros. Los bastidores de hecho, ahorita estaba escuchando el primer episodio para repasar un poco, que se trató de la ansiedad, porque estábamos en un momento bien ansioso todos, porque en medio de la pandemia era abril, bueno, un mes después de la pandemia es que se publica. Y yo decía, Dios mío, esta edición, o sea, no como que de forma de criticando o juzgando a los que lo editaron, sino como que mucho hemos evolucionado, tú sabes, crecido y aprendido de este primer episodio. O si escuchan los primeros episodios, tengan compasión, estábamos en medio de la pandemia, no sabíamos qué rayos estábamos haciendo, simplemente estábamos dando pasos en fe para obedecer a Dios, pero Dios capacita y va ayudándonos a poder darle la excelencia, y cuando nosotros nos ponemos en una posición, ¿verdad? O sea, en una postura de corazón de adorarle y de darle la excelencia, Él se encarga de ayudarnos a crecer y a mejorar todos los días. Amén. A mejorar todos los días, que se quedó ahí como que iba a seguir. Así que feliz cumpleaños, Podcast Chema, son 4 añitos, esperamos que sean muchos más. Y tú que nos estás viendo, no te olvides de seguirnos en nuestras redes, Confra UPRRP en YouTube y en Instagram, y Confra UPR Río Piedra en Facebook. Bye. Bye.